Buenos días. En este tercer video nos abocaremos al tema de las razones y proporciones. Si mal no recuerdo, unidad 3 de el propedéutico. ¿Qué es lo que es entonces una razón? Una razón es el cociente entre dos cantidades A y B. Generalmente se anota como una fracción, es decir, A dividido en B y se lee A es a B. En este caso, por ejemplo, nos dicen que la razón entre 10 y 2 es 5, ya que 10, perdón, aquí hay un error, dividido en 2 es igual a 5. 10 dividido en 2 es igual a 5, pero si nosotros lo queremos leer como una razón es 10 es a 2 como 5 es a 1. En un corral, entonces nos dicen que el número de caballos es al de vacas como 3 es a 5. Eso indica que cada 3 caballos hay 5 vacas. Entonces, caballos es a vacas como 3 es a 5. Ojo, que nos digan que cada 3 caballos hay 5 vacas, eso no quiere decir necesariamente que haya exactamente 3 caballos y exactamente 5 vacas, sino que puede darse el caso en que haya 6 caballos y, por ejemplo, 10 vacas. En este caso, que hay 6 caballos y 10 vacas, igual se cumple, ¿cierto?, la misma razón, es decir, cada 3 caballos hay 5 vacas, solo que está, digámoslo de alguna manera, amplificado por 2. ¿Qué es una proporción? Entonces una proporción va a ser una igualdad de dos razones. ¿Y cómo se va a leer? Por ejemplo, en el caso de que A, B, C y D sean parte de esta proporción, A es a B como C es a D. Tenemos términos que se van a llamar extremos, que van a ser los que van a estar en el extremo de la proporción, y los que están al medio les vamos a llamar medios. Bien, numeradores, antecedentes, denominadores, consecuentes. Vamos a tener diferentes tipos de proporciones. Un ejemplo, ¿cierto?, es una proporción continua. ¿Qué es lo que es una proporción? Estas proporciones están dadas de esta forma. A es a B como B es a D. Es decir, los medios son el mismo término. Y esto le vamos a llamar una media proporcional geométrica. Y el A y el D, que son los términos distintos, se llaman tercera proporcional. Tercera proporcional geométrica. En el caso de que la proporción esté dada por A es a B como C es a D, se le llama a cualquiera de estos cuarta proporcional geométrica. Es decir, una cuarta proporcional geométrica es una proporción común y corriente. Cuando tenemos términos medios que son iguales, los vamos a llamar entonces media proporcional geométrica. Y los otros dos, tercera proporcional geométrica. Un ejemplo entonces sería determinar la media proporcional geométrica entre 4 y 9. Recordemos que esta media proporcional geométrica quiere decir que los dos términos centrales son iguales. Por lo tanto, al calcularla vamos a decir que 4 es a x, ¿cierto?, porque no sabemos cuál es el término medio, pero sí sabemos que el otro término medio es exactamente igual, como x es a 9. ¿Cómo resolvemos una proporcionalidad? ¿Cierto? Por la ley fundamental de las proporciones, ¿cierto?, que nos dice que nosotros podemos multiplicar cruzados, ¿cierto?, o resolver esta ecuación multiplicando los extremos y multiplicando los medios. En este caso, 9 por 4 es igual a x por x, o sea, x cuadrado igual a 9 por 4, 36. Por lo tanto, este x en una primera instancia, ¿cierto?, sería 6, que es la raíz cuadrada de 36 positiva. Recordemos que estamos trabajando con proporciones. ¿Qué es una proporcionalidad directa? Una proporcionalidad directa, ¿cierto?, o se dice también que son directamente proporcionales cuando A dividido en B es constante, con una constante de proporcionalidad. Si aumenta, entonces B también lo hace. Si A disminuye, entonces B también va a disminuir. Un ejemplo dice, un obrero trabajando 8 horas, entonces normalmente para uno resolver los problemas de proporcionalidad hace una tablita y dice cuántas son las horas que trabaja y cuántos son lo que gana, ¿cierto? Entonces, si trabaja 8 horas, él debiese ganar 12.000 pesos. ¿Cuánto ganará si trabaja 10 horas por día? Entonces uno dice, si trabaja 10 horas por día,
no sabemos cuánto es lo que va a ganar. Y ordenamos horas en un lado, plata en el otro lado. Y nos hacemos la pregunta para saber si es una proporcionalidad directa. Si es una proporcionalidad directa, si yo trabajo 8 horas, gano 12.000. Si yo trabajo 10 horas, entonces debiese ganar más plata porque estoy trabajando más. Ya, si A aumenta y B aumenta, entonces podemos decir que es una proporcionalidad directa. Y entonces, A partido por B es una constante de proporcionalidad. En este caso, resolvemos, ¿cierto? Armamos la proporción 8 dividido en 10 es igual a 12 dividido en x. 12 por 10 es igual a 8x. Por lo tanto, x es igual a 12 por 10 dividido en 8. Normalmente lo que uno hace acá, como buen matemático, ¿cierto?, es intentar simplificar. Bien, el 8 es lo mismo que 4 por 2, ¿cierto? Por lo tanto, el 2 lo vamos a simplificar con el 10, nos queda 5. El 12 lo vamos a simplificar con el 4, nos queda 3. Y 3 por 5, entonces son 15. X es igual a 15, recordemos, 1000. Yo le puse solo 12, pero por un tema de comodidad de ceros. ¿Ya? 12.000. Entonces, como respuesta, ¿cuánto ganará? ¿Cierto? Ganará 15.000 pesos si trabajara 10 horas por día. ¿Qué es lo que es una proporcionalidad inversa o indirecta? ¿Ya? Vamos a decir que A y B son inversamente proporcionales cuando A por B es constante, es decir, el producto de las dos cantidades es una constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si una aumenta, entonces la otra va a tener que disminuir. Ojo, no siempre que una aumenta y la otra disminuye son proporcionales. La condición es que el producto sea constante. Dice, ejemplo, 18 alumnos, aquí alumnos, pagan 6.000 pesos cada uno para comprar un regalo a un compañero. ¿Cuánto tendrán que pagar cada uno si al final participan 24 alumnos? 24 alumnos, X pesos. Entonces, acá nosotros sabemos que hay una constante de proporcionalidad y esa constante de proporcionalidad es el precio del regalo. El precio del regalo no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque es un regalo que ya está definido. Por lo tanto, lo único que va a cambiar es que si yo aumento la cantidad de alumnos, vamos a tener que pagar menos cada uno para cubrir la cantidad total del regalo. Entonces nosotros decimos 18 alumnos por 6.000 pesos es igual a 24 por X. Entonces, esta de acá, 18 por 6.000, es mi constante de proporcionalidad, que en este caso es un producto. Y eso mismo me tiene que dar acá, porque esa constante de proporcionalidad debiese mantenerse. Entonces, en este caso, X es 18 por 6.000 dividido en 24. Bien, resolver esto queda de tarea para ustedes. A mí lo que me interesa es encontrar cómo resolver la proporcionalidad inversa o indirecta. Tenemos también un tipo de proporcionalidad que se llama proporcionalidad compuesta. En la proporcionalidad compuesta intervienen más magnitudes que cuando nosotros hablamos solamente de una directa o indirecta, ¿cierto? En este caso, dependiendo de cuántas magnitudes existan, algunas pueden ser proporcionalidades directas y otras pueden ser proporcionalidades inversas. Por lo tanto, tenemos que anotarlas todas, ¿cierto?, en una tablita. Dice primero, para llenar un recipiente de riego hasta una altura de 80 centímetros, entonces lo primero que vamos a tener, al parecer, es una altura. Se ha necesitado aportar un caudal de 20 litros por minuto durante 1 hora 20 minutos. Entonces también tenemos tiempo.
¿Cuánto tiempo tardará en llenarse en ese mismo recipiente hasta una altura de 90 centímetros si se le aporta un caudal de 15 litros por minuto? Bien, entonces tenemos tres variables. La primera variable es la altura, la segunda variable es la cantidad de litros por minuto y la tercera variable es el tiempo de llenado, ¿cierto? Que en este caso sería 1 hora 20. Entonces lo primero que vamos a hacer, ¿cierto?, es ordenar los datos. En nuestro primer caso dice que debemos llenarlo hasta la altura de 80 centímetros. Aportando un caudal de 20 litros por minuto durante 1 hora 20 minutos. Ya trabajar con hora es mejor, es más fácil quizás trabajar por minutos. Si nosotros tenemos 1 hora 20 minutos, eso es lo mismo que 80 minutos. ¿Cuánto tiempo tardará en llenarse el mismo recipiente ya hasta una altura de 90 centímetros si se le aporta un caudal de 15 litros por minuto? Y acá tenemos una X. Bien, una vez que ya tenemos todo ordenado, lo que hacemos es, vamos a intentar plantear una ecuación, ¿cierto? Y para eso vamos a ver primero cuáles son las proporcionales que son directas y cuáles son las proporciones que son inversas. Vamos a intentar dejar la X en un lado de la ecuación, ¿cierto? Y intentar comparar para ver si son proporciones directas o inversas. Entonces, vamos a tratar de comparar el tiempo de llenado con la altura. Primero, si tengo una altura de 80 centímetros, ¿cierto?, entonces me voy a demorar 80 minutos. Pero si yo tengo una altura de 90 centímetros, debiese demorarme más minutos. Por lo tanto, si yo aumento la altura, aumento el tiempo de llenado. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra proporción es una proporción directa. Por lo tanto, 80 multiplicado por X va a ser igual a, ¿cierto?, 80 por 90. Recordemos que este 80 de acá es el 80 del tiempo de llenado. Este 90 de acá es un 90 de altura. Este 80 de acá es un 80 de altura. Y este X de acá es un X de temperatura. Entonces, ahora comparamos con el 2. Y decimos, si yo lleno a 20 litros por minuto, ¿cierto?, me demoro 80 minutos. Pero si yo lleno más lento, es decir, bajo la velocidad de llenado, me voy a demorar más tiempo. Por lo tanto, esta es una proporción directa inversa, donde la constante de proporcionalidad es el producto. Entonces, en este caso, 20 por 80, y este 80 ya lo tengo puesto acá, por lo tanto, solo voy a colocar el 20. 20 por 80, ¿cierto?, es igual a 15 por X. El X ya lo tengo y me queda que tiene que ir multiplicado por 15. Entonces, una vez que tengo esto listo, simplemente voy a despejar la X, ¿cierto? Y la X, para despejarla de acá, sería 20 por 80 por 90 dividido en 80 por 15, ¿cierto? Entonces podemos simplificar ahí los 80. Aquí 90 dividido en 15 son 6. Y 2 por 6 son 12. Son 120 igual a X. Bien, entonces esto debiese tomar 120 minutos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto tiempo tarda en llenarse entonces el mismo recipiente a una altura de 90 centímetros? Es decir, es más altura, ¿cierto? Y también disminuimos la velocidad, por lo tanto debiese demorarse mucho más. Antes se demoraba 80 minutos, ¿cierto?, acá. Y ahora se demora 120 minutos. ¿Ya? Ustedes pueden escribir la respuesta mejor.